¿Y si el lugar donde estás huyendo es justamente el lugar donde Dios quiere encontrarte? ¿Qué pasaría si te dijera que estás huyendo, pero en realidad estás corriendo directo hacia tu propósito eterno? ¿Qué pasaría si ese desierto donde estás tratando de esconderte es el escenario que Dios eligió para hablarte cara a cara? Hay un secreto que muchos no conocen. Dios no te llama cuando estás listo. Él te llama cuando estás huyendo. Y ese llamado no se apaga con tu miedo, no se cancela con tu pasado, no se silencia con tus excusas. Porque cuando Dios tiene un plan contigo, ni tú mismo puedes detenerlo. Reflexión filosófica. ¿Es posible que cuanto más huyes, más cerca estás de tu destino? ¿Y si la incomodidad que sientes no es castigo, sino dirección divina? ¿Y si Dios te está llamando precisamente porque eres el único que todavía no ha creído en ti? En los próximos minutos vas a descubrir que no importa cuánto corras, ni cuán lejos llegues. Dios te sigue viendo, te sigue esperando y sigue creyendo en ti. Hoy vas a entender por qué Él no ha renunciado a tu historia. Vamos a mirar juntos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que huyeron, pero fueron alcanzados por un Dios que llama en los momentos más inesperados. Y entenderás por qué este mensaje es una señal directa para tu vida. Antes de continuar, quiero que comentes esta frase poderosa si sientes que este mensaje es para ti. Señor, estoy escuchando tu llamado. Dale like a este video si sientes que Dios te está hablando. Así ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que están huyendo sin saber que el cielo los está persiguiendo con amor. Suscríbete si crees que el Espíritu Santo te trajo hasta aquí por una razón. Muchos usan este canal como un refugio espiritual. Algunos no tienen una iglesia cerca, pero aquí encuentran palabra viva y dirección. Este canal es más que un contenido. Es un altar donde muchos se han vuelto a levantar. Es por eso que, antes de comenzar la historia de hoy, quiero invitarte a comentar una frase con la que siempre iniciamos nuestras historias. Paz en Cristo. ¿Estás listo? Porque puede que hoy no sea un día más, sino el inicio de tu regreso al llamado. Moisés, el llamado que te persigue en el desierto. ¿Te has preguntado por qué, a veces, cuanto más intentas alejarte de algo, más se repite en tu vida? Moisés conocía bien esa sensación. Él huyó de Egipto después de cometer un error grave, buscando refugio en un desierto olvidado, creyendo que su historia había terminado. Pero lo que Moisés no sabía es que Dios no había terminado con él. Él pensó que había fallado, pero Dios lo vio como un libertador en formación. Moisés se escondía de su pasado, pero el cielo lo buscaba por su futuro. Y ahí, en medio de la soledad del desierto donde nadie lo veía, una zarza comenzó a arder. ¿Te das cuenta? Dios no lo llamó cuando Moisés estaba en palacio. Lo llamó cuando estaba huyendo. Esto te dice algo poderoso. No importa en qué etapa estés, si estás huyendo, Dios aún puede encender una zarza delante de ti. La voz de Dios no te busca cuando estás en posición, te busca cuando estás disponible. Y a veces, la única manera de que estés dispuesto es cuando ya no tienes a dónde correr. Tal vez tú también estás en tu desierto, alejado, escondido, pensando que ya no hay más propósito. Pero puede que esa sensación de pausa sea solo el escenario preparado por Dios para revelarte que es hora de regresar, que no huyas más, que escuches, que te levantes. Dios no te abandonó, solo te está llamando desde una zarza que aún no has notado. Jonás, puedes correr, pero no puedes esconderte del propósito. Jonás no huyó de un enemigo, huyó de un mandato divino. Dios le habló claro, ve a Nínive, pero él tomó el barco en dirección opuesta. ¿Te identificas con eso? Tal vez sabes qué debes hacer, sabes a dónde Dios quiere llevarte, pero el miedo, la inseguridad o el dolor te empujaron a correr en dirección contraria. Y aquí está la lección oculta en la historia de Jonás. No importa cuán lejos creas que has ido, Dios tiene formas misteriosas de reencontrarte. Jonás terminó en el vientre de un gran pez. Oscuridad total, soledad absoluta, pero ahí, donde no había esperanza humana, Dios lo oyó. ¿Sabes por qué? Porque no era un castigo, era una interrupción del cielo. Dios no quiere destruirte por desobedecer, quiere redirigirte para cumplir lo que fuiste creado a hacer.
Hay personas que creen que están siendo castigadas, pero en realidad están siendo rescatadas. Y tú que estás huyendo, ¿cuántas tormentas se han levantado a tu alrededor? Quizás no es casualidad, quizás no es el enemigo. Tal vez es Dios gritando desde el cielo. Vuelve, tengo un propósito para ti. No ignores más el llamado, porque huir no apagará la voz de aquel que te creó. Moisés, el pasado no cancela tu llamado. Moisés tenía una marca difícil de esconder. Mató a un egipcio y huyó. Pasó de príncipe a fugitivo, de palacio a desierto. Tal vez tú también cometiste errores, decisiones que hoy te pesan. Tal vez te preguntas, ¿cómo Dios va a llamarme después de lo que hice? Pero escúchame, el pasado de Moisés no detuvo el futuro que Dios ya había escrito. Cuando pensaba que todo estaba terminado, cuando había aceptado la vida de anonimato, Dios se le apareció en medio de una zarza ardiente. Y no fue una aparición cualquiera. Fue Dios diciendo, te vi, escuché el clamor de mi pueblo, y tú eres el que voy a usar. ¿Ves lo poderoso de esto? Moisés no fue elegido en su punto más fuerte, sino en su momento más común. No fue cuando tenía poder en Egipto, sino cuando pastoreaba ovejas ajenas en el desierto. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los disponibles. Y aunque tú estés huyendo por vergüenza, culpa o miedo, Dios todavía te llama por tu nombre. No importa cuánto tiempo pasó desde tu error. Si Dios te sigue llamando, entonces tu propósito sigue intacto. Elías. Hasta los más fuertes a veces huyen. Elías no era cualquiera. Era un profeta poderoso. Había visto fuego caer del cielo. Había confrontado reyes. Había orado y hecho que la lluvia regresara después de años. Pero un día huyó. Sí, el gran profeta terminó bajo un árbol, deseando la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, dijo. ¿Te identificas? A veces no huimos porque queremos, sino porque sentimos que ya no podemos más. Nos sentimos desgastados, desanimados, vacíos. ¿Pero qué hizo Dios? No lo regañó, no lo abandonó. Le envió un ángel con pan, agua, descanso y luego una nueva dirección. Dios sabe cuándo necesitas una pausa, pero no se ha olvidado del plan. Él no terminó contigo, solo te está preparando para lo próximo. Porque aunque estés en una cueva temblando de miedo, Dios aún tiene cosas grandes que hacer a través de ti. Él te ve, te entiende y aún te llama. La llamada de Jeremías. No digas que eres muy joven. ¿Alguna vez sentiste que no eras lo suficientemente capaz? Muy joven, muy débil, muy limitado. Jeremías también. Cuando Dios lo llamó como profeta, ¿sabes qué respondió? Ah, Señor, no sé hablar, soy muy joven. Pero Dios no aceptó esa excusa. No digas que eres muy joven, le respondió. Irás a donde te envíe y dirás lo que te mande. Y esta parte me estremece. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Tal vez tú también estás corriendo no por miedo a Dios, sino por miedo a ti mismo. Miedo a fallar, miedo a no estar a la altura. Pero ¿y si te dijera que Dios no busca capacitados, sino dispuestos? Lo que importa no es lo que tú crees de ti, sino lo que Dios ya vio en ti. Él te formó antes de que nacieras, te consagró con propósito eterno y está llamándote a pesar de tus inseguridades. Elías en la cueva, Dios habla en el susurro. A veces no huyes corriendo, huyes escondiéndote, como hizo Elías después de una gran victoria. ¿Recuerdas? Él enfrentó a los profetas de Baal, vio fuego del cielo y sin embargo terminó solo, con miedo, escondido en una cueva. Y allí Dios lo encontró, pero no vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en un susurro apacible. Eso me dice algo poderoso. Dios no solo te llama en lo alto del púlpito o en medio de una adoración multitudinaria, también te llama en tu silencio, en tu cueva, en tu cansancio. Tal vez has estado esperando un estruendo para moverte, pero Dios ha estado susurrando todo este tiempo. ¿Lo has oído? Tu huida no lo detiene. Tu silencio no lo asusta. Él sabe dónde estás y te sigue llamando. El hijo pródigo. La vuelta nunca fue el final, fue el comienzo. Muchos creen que volver a Dios después de huir es el final de la historia.
Pero no es así. La verdadera historia comienza cuando decides regresar. El hijo pródigo se fue por orgullo, por deseo, por impulso. Y cuando todo se derrumbó, se acordó de su padre. No porque era perfecto, sino porque sabía que allí había amor. Cuando regresó, pensó que sería rechazado, castigado, humillado. Pero el padre corrió, lo abrazó, le puso anillo, le devolvió identidad. No lo esperó con reproches, lo esperó con fiesta. Tal vez tú crees que si vuelves ahora, Dios te dará la espalda. Pero no, Él ya está de pie, mirándote desde lejos, listo para correr hacia ti en cuanto vea tu silueta aparecer en el camino. Volver no es señal de derrota, es señal de sabiduría. Es el paso de los valientes. Tu lugar en la mesa sigue reservado. El susurro en la cueva. Dios no grita, te llama en silencio. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Huyó con miedo, se escondió en una cueva, deseando desaparecer. Y en ese rincón oscuro, pensó que todo había terminado. Esperaba que Dios viniera con fuego, con truenos, con terremotos. Pero no, Dios no llegó gritando. Llegó con un susurro suave. Porque cuando estás roto, Dios no te rompe más. Te acaricia con su voz. Él sabe que no necesitas más ruido. Necesitas dirección. Necesitas consuelo. Necesitas saber que aún no terminó contigo. ¿Sabes por qué estás escuchando este video ahora mismo? Porque ese susurro también te alcanzó. Es suave pero firme. Invisible pero certero. Te dice, vuelve, aún tengo propósito contigo. Dios no se ha rendido contigo. Él te está llamando por tu nombre, incluso dentro de tu cueva. El llamado no caduca. Jonás terminó predicando y tú también lo harás. Jonás huyó. Se subió a un barco para ir lo más lejos posible del propósito de Dios. Pero el llamado no se perdió. Dios no lo reemplazó, no buscó otro. Lo persiguió con una tormenta. Y cuando no pudo más, cuando pensó que todo estaba perdido, Dios envió un pez. No para castigarlo, sino para protegerlo y llevarlo de vuelta a su propósito. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que aunque corras, aunque te escondas, aunque intentes borrar tu nombre del plan de Dios, Él no ha borrado el tuyo. El llamado sigue vivo. Dios sigue queriendo usarte. Puede que sientas que fallaste, que el tiempo pasó, que ya no hay regreso. Pero si Jonás terminó predicando en Nínive, tú también terminarás donde Dios ha decretado, porque el cielo no cancela promesas, las preserva. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un segundo y te des cuenta de lo que eso significa. Eres de los pocos que no huyeron del mensaje, de los que enfrentaron la voz de Dios y decidieron escuchar. Porque este video no era un simple contenido más, era una cita divina, una conversación entre tu alma cansada y el cielo que no te ha olvidado. Tal vez pensabas que huías porque no eras suficiente o porque el pasado te pesaba, pero ahora sabes la verdad. Dios te estaba buscando todo este tiempo, y si lograste terminar este video, comenta con fe. Estoy listo, Señor, habla que tu siervo escucha. Así sabremos quiénes son los elegidos que no huyeron, los que se quedaron hasta el final, los que decidieron volver al llamado. Ahora te pregunto, ¿dejarías que este mensaje se quede solo contigo? Alguien más lo necesita. Y tú puedes ser la boca de Dios compartiéndolo. Como Jonás, como Moisés, como tú. Cuando decides obedecer, dale me gusta si este mensaje te habló y suscríbete para no perderte lo que Dios seguirá revelando. Es más que un canal, es un altar donde muchos vienen a encontrar esperanza. Porque hay quienes no tienen una iglesia cerca, pero tienen esta pantalla. Y tú, con un simple clic, puedes ser el puente entre su dolor y la voz de Dios. No te vayas aún. Deja que la música que suena ahora sea como un susurro del cielo. Quédate en silencio unos minutos. Cierra los ojos y agradece al Señor por este día, por esta palabra y por no haberse rendido contigo. No pauses este video aún. Déjalo terminar en adoración. Tal vez, en ese último minuto, Dios termine de hablarte.